Hola chicas, ¿qué tal? Ah, Yo soy la profesora Francisca Carrasco, coordinadora de segundo medio, y para esta especie de clase virtual invité a un amigo mío, ahí lo pueden ver, él es Pablo Sánchez. El Pablo es un seco de la educación, de hecho fuimos compañeros primero en la universidad, después fuimos compañeros en varios trabajos entretenidos, y ahora el Pablo trabaja en el área de educación del Museo de Arte Contemporáneo. Así que por eso mismo lo invité para que pueda aportar un poquito en esta conversación, para hacerla un poco más entretenida. ¿Cómo estáis, Pablo? bien, súper bien, cuidándome, que espero que todos lo estén haciendo y entretenido por la invitación. Sí. Creo que Bueno, siempre es bueno vincularse con la escuela y sobre todo si vamos a hablar, aunque no sé si es spoiler, pero es un tema interesante el que se viene. Me sí. gusta mucho al menos. ¿Ves ahí lo que estoy viendo yo, cierto? Sí, Ya, bacán. Entonces, la idea de esta clase, vamos a hacer 4 cápsulas distintas. Partimos entonces con la unidad 2, que se llama Problemáticas Sociales y Escultura. Pablo, me imagino que tú igual algo cachai como del currículum de segundo medio, ¿no? sí, algo cacho porque, bueno, en el museo tratamos siempre de estar al tanto de lo que se ve en colegios para trabajar con los colegios, pero tengo entendido que hubo una actualización reciente, entonces Sí, puede que me sirva esta ayudita. nosotras Ujú. ya veníamos viendo problemáticas juveniles y medios contemporáneos, que bueno, en eso además tú te debís peinar, pues sí, trabajáis en el Museo de Arte Contemporáneo. Pero mi función es como trabajar con comunidades, no necesariamente que pertenezcan al arte contemporáneo, de hecho yo creo que solo por eso acepté esta invitación. Ah. Eh, bueno, pero ahora vamos a ver la unidad 2, que es problemáticas sociales y escultura. Es bien interesante la imagen que proponen como de portada, entre comillas, en este currículum, porque aparece acá como la imagen de una escultura muy clásica, que es el Pensador, y además en paralelo, Sí, pero creo que son como fuerzas policiales. tú dices, a ver, Sí, los veo como uniformados. Entonces le da otra lectura a la imagen, ah, encuentro, que igual es potente. Es tenéis toda la como razón, po. fuerza policial enfrentándose como al pensamiento. Mm, oye, qué cuático, no había cachado que eran como eh, Sí, en la que se policías. fueron. Qué brígido. Ya, pero bueno, teniendo esta inicio de la unidad, partimos por la primera pregunta, ¿qué es la escultura? En términos bien generales, es una técnica artística que aplica la tridimensionalidad, o sea que tiene largo, tiene alto, pero también tiene ancho, tiene como una guatita, por decirlo así, tiene volumen, ese es el origen de la escultura. O sea, una cosa plana pegada en la pared no es escultura, siempre tenemos que considerar que trabaja con el volumen. Además, dentro de la escultura se aplican un montón de técnicas como el tallado, el ensamblado, el modelado, pero incluso en el marco del arte contemporáneo, que no sé si se acuerdan chiquillas, en el Power de la unidad pasada habíamos hablado que el arte contemporáneo rompía como con todas las reglas habidas y por haber. En este caso en particular, en el arte contemporáneo también se trabaja mucho con la escultura por ensamblaje, con materiales reciclados. De hecho, empiezan a innovar mucho en las formas, comienzan a hacer un montón de formas bien extrañas. Vamos a ver algunas imágenes. Aparte tiene que ver, me imagino, con un tema de que los materiales que se usan antes no siempre van a existir, no son necesariamente renovables, Claro, como esas piedras costosas. tenemos estas imágenes, sobre todo se utiliza mucho en el espacio público, la escultura ya no está solamente dentro de un museo, empiezan a haber, no sé, formas medias abstractas y bien extrañas. Eso en cuanto a lo que podríamos definir de escultura muy a modo general. Que nos podríamos preguntar, ¿qué es una problemática social? Como definiéndola en grandes rasgos sería como un problema que nos aqueja como comunidad. El tema es que por la cantidad de años que han pasado en la historia de la humanidad, hay muchas problemáticas diferentes, pero me parece pertinente que nos quedemos en el contexto actual, que ya es suficiente por lo demás. Mucho, Como mucho. demasiado. Lo que ocurre desde octubre con el estallido social y ahora, bueno, la pandemia hizo que como sociedad completa nos hiciéramos conscientes de estas problemáticas sociales y el COVID nos viene como a decir un poco de que efectivamente, para los que no estaban tan convencidos,
las cosas no estaban tan bien y Sí. problemas que nos venían aquejando hace mucho rato. Claro, además en momentos de crisis como lo es una pandemia de estas proporciones, como que aquí se ven, pues, ¿cachai? O sea, al final, si había una desconfianza en las instituciones, si había algún problema con esta brecha entre salud para rico y salud para pobre, aquí está, pues, ¿cachai? Acá está, viviéndose. Claro. Ahora, también es pertinente pensar en, bueno, ¿para qué puede servir la escultura en este contexto en el que está quedando toda una embarrada? Y aquí es bien importante pensar que la escultura tiene funciones súper, súper múltiples. O sea, puede ser simplemente para decorar un living, puede ser tener un fin más didáctico, puede ser ornamental. Se ocupaba también mucho antiguamente la escultura con un fin funerario, para recordar a la persona muerta. Pero yo aquí me quiero quedar en un punto bien central, Pablo, que es el fin conmemorativo. Eh, a pesar de que el estallido social obviamente pone en perspectiva todos estos problemas que ya se vienen arrastrando hace rato, también lo que hace el estallido social es evidenciar gráficamente un montón de problemas, entonces aparece también muchas creaciones artísticas en torno a eso. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá imágenes de estallido social. Estallido social. Me gustó el estallido, que fuese también un estallido creativo. Sí, de todas maneras, pero lo curioso es que, claro, la gente, ¿por qué hacía este tipo de cosas? ¿Por qué rayaba las paredes? ¿Por qué, no sé, rompía esculturas? No es solamente por la rabia, no es solamente por la expresión, sino que también para poder dejar una huella de todo esto. Entonces, en este contexto es súper importante pensar que la escultura dentro de las problemáticas sociales casi siempre va a tener un fin conmemorativo, de recordar lo que está ocurriendo actualmente. Exacto. Y por lo Y ahí mismo me quiero aparecen agarrar con todas un estas, concepto, Fran, perdón, por lo mismo aparecen que todas estas expresiones artísticas. Pablo, lo siento. sí, o sea, como quería hacer una salvedad de conceptos ahí, como pensando justamente en que vamos a entender entonces la escultura como dentro de sus múltiples posibilidades, también como y el arte en general como un acto también de dejar huella y un recuerdo, un testimonio en el tiempo. Entonces, muchas veces nos confundimos con un término que es esencial, que es ¿Mm? el término de monumento. Mira, Monumento en el arte, monumento en el espacio público, y es que uno tiende a pensar como monumento, como la idea de algo grande, pero en realidad monumento tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Frank, que es la idea de recordar. Bueno, viene del latín la palabra y el del término monumentum, que viene justamente de la conmemoración, recuerdo, ofrenda, que se confunde igual, con la idea de lo colosal o descomunal, que sería claro, como algo igual en dimensiones grandes. es curioso que la palabra venga del latín, porque de hecho los romanos eran precisamente uno de los que más monumentalizaban sus cosas, los que más hacían objetos, estructuras, esculturas, edificios para poder ser recordables. Exacto, de hecho esa era su propaganda política. Y ahí tengo un dato rosa, Fran. Ay, Chan. cuéntame, qué nervios. Dato rosa se le llama como a una curiosidad, Ah, chicos. ya, pensé que era como un cagüín amoroso, pucha. Ah, no, no vamos a hablar de esos términos ahora. Perdón. Bueno, dato rosa. Alerta dato rosa. En Roma, justamente ya que sacaste a colación a- a ese tiempo, en Roma existió un castigo interesante justamente con esta idea del recordar. Antiguamente la escultura era tan importante en esta idea de dejar huella en el tiempo que cuando se quería castigar a una figura pública, uno de los peores castigos le llamaban ellos la condena de la memoria y que implicaba sacarte de la historia, ¿Y ahí cómo que eso? en ese entonces era muy distinto a la idea de sacarnos de la historia ahora, porque antiguamente la historia, al parecer, se escribía con piedra, era lo que perduraba en el tiempo. Entonces, la forma de castigar a una persona y sacarla de la historia era atacando sus monumentos, como deteriorándolos, destruyéndolos, si es que lo querían sacar completamente, o humillándolos. Por ahí estoy viendo fotos Ujú. de esculturas carcomidas, como quitándole alguna parte, en el fondo como demostrar que la figura no va a pasar completamente, o con esa forma como gloriosa y fuerte, que es lo que representaba la piedra también. Claro, claro, como algo que estaba hecho para durar
eternamente, o sea, para ser recordado también eternamente. Ahora, esto, claro, quizás los romanos lo ponen en la palestra y lo hacen muchísimo, pero no solamente ocurre en este lugar. Y en ese tiempo. Por ejemplo, De hecho, pensemos, ay, perdón, Pablo. no, que te iba a preguntar qué lugar de Roma es ese, pero lo veo bien y me parece que es Santiago. Claro. Sí. De hecho, creo que este debe estar cerca de tu casa, porque está ahí como por la Alameda, como cerca de Moneda. Sí, Em, Acá, bueno, no vemos a un romano, sino que a Bernardo Higgins. Y es bien cuático porque como que se presenta también de una manera súper heroica, ¿cachai? Arriba un caballo, una escena dramática, con un tipo muerto acá abajo o algo así. Entonces, se recuerda también de esta manera porque era un personaje importante para esa época y que tiene que ser recordado 200 años después. se ve fuerte ese caballero ahí. Sí, heroico total. Pero aquí vemos a Salvador Allende. Fíjense que igual es una escultura un poco realista, está bien vestido con sus clásicos lentes y todo, pero además tiene, no sé qué es esto, Pablo. Es que es metal. Mm. Cuesta asociar una tela a un metal, pero es como que está envuelto en una bandera de metal. Acá ya podemos ver, bueno, lo que tú decías, que cuesta darse cuenta si es una bandera o qué tipo de cosa es, porque la escultura en general no trabaja con muchos cambios de color. O sea, aquí vemos un tono medio gris verdoso, pero es todo de lo mismo. O sea, y cualquier detalle que vaya a ver de la corbata, de la solapa, no se da porque le agreguen pintura encima, sino que solamente por el volumen, por los relieves, por todas estas guatitas. O sea, hasta el momento ya hemos visto más o menos lo que es escultura, hemos visto algunos ejemplos, pero bueno, nos quedan hartas cosas por hacer. ¿Te parece si cerramos esta primera cápsula, Pablo? Sí, ¿Sí? descansemos un ratito. Sí, descansemos un rato, vamos al baño y luego seguimos con la cápsula número 2, pero no se la pierdan porque vamos a ver dos ejemplos de museos un tanto populares por ahí que también intentan monumentalizar algunos personajes curiosos. Ya volvemos. Me parece.